¿Qué dicen? ¿Cómo anda? Muy pero muy buenas noches. Arrancamos la semana, el pase con Bienvenidos al Tren y Juan Di Natale. Hasta las 12 hacemos vivo aquí por Bravo TV QR. Bueno, después de una semana, ya 2 semanas, ¿no? de la elección y una suerte de situación de calma, más bien de tensa espera respecto de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos después de un resultado electoral, más allá de discusiones y detalles, favorable al gobierno, o por lo menos esa es la lectura que predomina. Recordamos alguna situación previa y antes de la elección, ¿se acuerdan ustedes? O mejor dicho, la lectura que se hizo respecto de por qué la sociedad continúa acompañando, por lo menos mayoritariamente, el proyecto de Javier Milei, es porque había cierto temor al caos, a ese lunes negro que podía generar, bueno, una crisis que, claro, en función de los distintos traumas que suelen provocar las crisis o de las que venimos en la Argentina, pueden generar algún tipo de escozor y entonces por lo menos una parte de la explicación del resultado electoral estaba allí en aquella campaña que se trajo Javier Milei de Estados Unidos cuando Trump decía, miren, si no gana Milei esta elección, que tengo muy en claro que es de medio término, no voy a ser generoso para nada con la Argentina y esa situación. Claro, ¿cuál era el miedo? El miedo era cierto caos. El miedo era un lunes negro, a una crisis difícil de controlar, difícil de conducir, alguna preocupación por la gobernabilidad de esa crisis que por cómo estaban amenazando los mercados, lo financiero, etcétera, etcétera, podría, insisto, sobrevenir sobre los mercados, las acciones, los bonos, etcétera, etcétera, el dólar, pero sobre todo un impacto o que la paguen los que siempre la pagan cuando suceden esas cosas, que son en general los laburantes, la ciudadanía, las familias, la gente de a pie. Bueno, ganó Milei y entonces se disipó el caos. Se evitó el caos. Ahora la pregunta es, en esta paz, ¿quién gana? Y esa es una pregunta muy interesante que 2 semanas después, nos da la sensación en QR, se puede empezar a contestar. Y se puede empezar a contestar en el comportamiento de algunos actores políticos que frente a la decidida avanzada de Milei respecto de algunas reformas estructurales que podrían cambiar el día a día de trabajadores y trabajadoras, se empiezan a mostrar ostensiblemente. Vamos a arrancar con Marcelo Rego, gobernador de la provincia de San Juan. ¿Por qué? Es cierto que el viernes ya Diego Santilli, que jurará mañana como ministro del Interior, empezó a reunirse con algunos gobernadores. La semana pasada fue con Nacho Torres y, si no me equivoco, Jalil de Catamarca. Hoy el turno fue de Marcelo Rego de San Juan y de Martín Yarlora de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar con atención lo que decía Marcelo Rego a la salida de la reunión con Santilli y también con Adorni. Acá hay un dato importante de interna, después si quieren ampliamos, frente a Casa de Gobierno. Dale. ¿La reforma laboral no va en contra de los trabajadores? No, al contrario, va a favor de lo en este caso, la reforma laboral va a favor de los trabajadores, porque evidentemente si una persona tiene una pyme, no se anima a tomar a una persona para que colabore. Evidentemente, ¿por qué? Porque tiene miedo que esa persona... Que está a favor de los trabajadores y no tuvo conocimiento de los detalles del proyecto. No, porque evidentemente cuando uno habla de modernización laboral, tiene que ver lo que va a ser mejor a la que estamos viviendo. Una persona que tiene una pyme le da miedo a veces tomar gente porque en el tiempo la va a tener que indemnizar. Y la verdad que lo que precisa un empleador es justamente tener confianza y no estar solamente apoyándose por ahí por un familiar, sino que genere empresas. Entonces, si no genera empleo, quien termina perdiendo del trabajador inexorablemente. Bueno, de a poco, me imagino que ya habrán visto el truco de esta apertura, de a poco se va construyendo esa paz, la paz del triunfo de Javier Milei, que necesita actores que vayan conteniendo un poco esa situación, que le aporten al gobierno esa gobernabilidad, pero ya no es solo gobernabilidad, son las reformas estructurales que se vienen. Y le preguntaba a un colega, pero si no vio la reforma, ¿cómo sabe que eventualmente va a ir para una mejora de los trabajadores? Bueno, no, porque está claro que las pequeñas y medianas empresas tienen miedo a contratar y el principal problema es ese, entonces esto seguro que en la dirección que va
etcétera, etcétera, etcétera. Allá vamos, a acompañar con lo que tengamos la reforma laboral. ¿Qué dicen las pequeñas y medianas empresas? Si quieren, un argumento, pero que lo vimos la semana pasada cuando invitamos aquí a referentes, había un panadero, ¿se acuerdan ustedes? Un referente de panaderos y un pequeño y mediano empresario. Las pequeñas y medianas empresas contratan cuando venden su producto, es decir, cuando la economía funciona. Si no, ni regalado un laburante, porque puede quedarse en la cocina haciendo nada, se quiere servir un café, rompe la cafetera y la tiene que pagar el empleador, es decir, le puede salir aún más caro. Ni regalado un laburante si las empresas no venden, si no hay actividad económica. A continuación, Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en La Nación Más, en una entrevista con Luis Majul. Jorge Macri, bueno, exponente del PRO que pierde básicamente la ciudad, es el jefe de gobierno, pero ustedes ya saben lo que pasó en la ciudad entre la Libertad Avanza y el PRO, termina después en una alianza, después en una reunión en la que el presidente Javier Milei no le da la mano, le falta mucho el respeto. Presten atención a lo que dice Jorge Macri respecto de lo que viene y su relación con el gobierno. ¿Por qué es esta teoría que la Libertad Avanza hace como el PRO? Porque tienen las mismas ideas. En algunas cosas sí, en otras no tanto. A ver, plantéame la diferencia. Yo creo en un Estado presente y eficiente. Yo creo en la educación pública, yo creo en el rol del Estado en la educación pública, en la salud pública. ¿Con equilibrio fiscal? Siempre. Eso es como condición necesaria. Vos podés un mes o tomar una deuda para hacer una obra relevante como el subte, pero no para pagar sueldos. Vos no podés vivir gastando más que lo que generás. Ahora, el rol para mí del Estado en educación, en salud, es tan relevante como en seguridad, las obras públicas son relevantes. Ningún privado podría hacer el subte que estamos haciendo, ningún privado podría hacer de cero la autopista de Lepiane como la estamos haciendo. Ahora, después, con ellos puedo hacer más cosas juntas, sin ninguna duda. Entonces, hay matices. Ahora, lo que nos une es infinitamente más grande que las diferencias que tenemos. Interesante, porque la definición principal de Javier Milei es que él es un topo que viene a destruir al Estado por adentro. Esa es su definición, esa es su esencia. Y Jorge Macri lo que dice es no. Para nosotros es innegociable. El Estado tiene que estar en salud, en educación, en seguridad y, atención, en obra pública. ¿Qué privado va a hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros en el subte? ¿Qué privado va a hacer lo que estamos haciendo en Lepiane? Allí donde Milei dice, si el privado no le interesa, no tiene ningún sentido esa obra. No sería un matiz. Está, digamos, en las antípodas, es antagónico. Pero sin embargo hay una coincidencia infinitamente más grande que la diferencia. ¿Cuál sería? Probablemente el antagonista es el contra quién, o a quién dejar afuera, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, que puede dar para el análisis, acá otro actor que se define en las antípodas respecto al rol del Estado, pero dice, acá estamos para acompañar. Y se va construyendo esa paz que se votó para evitar el caos en aquella elección. Pero hay más actores que empiezan a colaborar con esta paz. Nos hacemos la pregunta, ¿quién gana con esta paz? Se evitó el caos, pues ¿quién sale ganador con esta paz que tiene las características que tiene ya hoy en la vida cotidiana de la gente, pero que además con las reformas estructurales, por lo menos desde nuestra mirada, la situación va a ser peor? Jorge Sola es uno de los nuevos secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Es un nuevo triunviro. Acá seguramente que aparece un obstáculo muy fuerte para Milei, miren. Los espacios de diálogo nosotros propendemos a que sucedan, porque efectivamente lo hacemos en cada uno de nuestros gremios y creemos, como Central Obrera, creemos que los espacios de diálogo son donde se resuelven los conflictos. Sería a lo dialoguista, al menos lo que he escuchado, a que por ahí estarían más dispuestos que otros, al menos a sentarse a conversar con el gobierno nacional. Yo creo que los espacios de diálogo son siempre en la construcción de una solución. Ahora, si lo que se cree que tiene enfrente el gobierno son adversarios políticos, se está equivocando, digamos. Okay. Yo puedo no tener afinidad ideológica con este gobierno, de hecho, no me gustan un montón de cosas que hacen, pero definitivamente nosotros representamos los intereses de los trabajadores.
Acá ya la cosa va teniendo otro matiz. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno de los secretarios generales de la CGT niega la esencia de la política. ¿Por qué? Porque dice, yo afinidad ideológica con Milei no tengo, pero no soy un adversario político. ¿Y cuál sería la definición de adversario político? Entonces, si no es desde lo ideológico, tener diferencias respecto de la representación de los trabajadores. Pero después dice algo más. Dice, no soy adversario político, yo represento a los trabajadores. ¿Y cómo se representa a los trabajadores sin tener una idea de país, sin tener o ser fiel efectivamente a lo que ideológicamente cree que le hace mejor a los trabajadores, sin ser adversario de un gobierno que además caracteriza a los sindicatos como una banda de delincuentes? Milei no quiere sentarse a dialogar con los sindicatos. Milei quiere destruir a los sindicatos, no porque lo digamos en QR, porque es la definición del propio Milei. Él dice que los sindicatos son una banda de delincuentes. No cree que son representantes genuinos con los que se puede dialogar de alguna manera. Y aquí hay otro actor muy importante que alimenta la construcción de la paz en función del resultado electoral. Vamos a una más. Les decíamos, hoy Santilli y Adorni se reunieron como ministro de Interior y jefe de gabinete con Orrego, gobernador de San Juan, y también con Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba. A ver qué dijo Yarlora, seguramente más confrontativo que Orrego, incluso hasta que Sola, ni hablar que Jorge Macri, a la salida de Casa Rosada. Bueno, ha sido una reunión positiva, cordial, productiva y bueno, veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa, ¿no? Que nos permita dialogar y esta etapa poder generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Es un factor central, ¿no? Cambiar la anterior etapa, que era de agravios, de insultos, a una etapa que hoy saludo, que es una etapa de cordialidad, de diálogo, y que nos permite avanzar en los temas importantes de la Argentina. ¿Hay espacio para volver a confiar en el gobierno? Yo creo que el gobierno también entendió el mensaje de las urnas y claramente después del mismo, y aparte lo que está pidiendo toda la Argentina, ¿no? La posibilidad de buscar acuerdos. Bueno. El gobierno gana la elección y lo primero que hace cuando se decía que iba a abrir el gobierno a distintas expresiones del resto de la política para tratar de integrarlo con el mandato de Estados Unidos a darle gobernabilidad, el gobierno gana la elección, gana una elección, una sola persona conozco que efectivamente supuso que iba o que podía ganar Javier Milei, nadie más. Gana una elección que ni el gobierno creía que iba a ganar y la primera reacción es endogámica. Lo que hace es blindar, no solamente se cierra sobre sí mismo, algo que después vamos a conversar, sino que además empieza a saldar su discusión interna por el triunfo que obtuvo en las urnas entre Karina Milei o el sector de Karina Milei y Santiago Caputo. O sea que de apertura nada. ¿Qué es lo que ve Yarlora que el gobierno aprendió o entendió el mensaje de las urnas? Si el gobierno lo que dice es, yo gané, yo voy a acelerar en la curva, habrá cambiado algunos modales, etcétera, pero tiene que demostrar Yarlora dónde es que aparece en consenso. ¿Respecto de qué? Respecto de lo que el propio Yarlora decía, no hace un año, no en febrero, no al comienzo del mandato, a horas de la veda electoral, en la noche del 24 de octubre. Escuchen. Córdoba, pegue un grito federal y que este gobierno entienda que hay que modificar el rumbo, salir de la timba financiera y generar más trabajo, salir de la timba financiera y darle una oportunidad a todos los cordobeses y a todos los argentinos. El que no vota a Juan, vota a Milei. El que no vota a Juan, vota a Milei. Lo que tiene que haber escuchado Yarlora de boca de Santilli o de Adorni debe haber sido algo que nos vamos a enterar dentro de muy poquito y nos vamos a caer de espalda. Porque cambio de rumbo exactamente, qué es lo que pedía en la previa de la elección, me parece que no es eso. Alguien dirá, y acá está la raíz del problema, bueno, estaba en campaña, tenía que decir eso. Y eso desacredita tanto la política. Porque entonces, previo a una campaña, se puede decir que en realidad el gobierno tiene que cambiar el rumbo, pero después, y en función del resultado,
El gobierno evidentemente va a los consensos, esto es lo que la gente quería. ¿Cuál es el sentido de la política? Y más aún, ¿cuál es el sentido de la subjetividad de cada uno de los espacios? De lo que cada espacio de la política cree que hay que hacer. O una pregunta distinta, ¿qué hubiera dicho Yarlora u Orrego hoy si el resultado electoral era distinto? Y eso hace a la esencia de nuestros debates, de los argumentos, incluso para la construcción de consensos. Para la construcción de verdaderos consensos, lo más importante es que cada espacio político sostenga lo que defiende. Que Jorge Macri sostenga lo que defiende, que Orrego sostenga lo que defiende, que Yarlora sostenga lo que defendía hasta la noche previa a las elecciones, que la CGT sostenga lo que defiende en términos de lo que mejor le puede hacer a los laburantes. La construcción de un consenso con cada uno sosteniendo las posiciones y después habrá correlación de fuerzas, eso es una cosa, es muy positivo. Ahora, si en realidad repensamos un poco aquella amenaza del caos y nos ponemos a pensar, ¿el caos para quién era? El caos era para el gobierno. El que se la iba a ver en figurillas era el gobierno. Es cierto, la sociedad leyó miedo respecto a lo que le podía pasar y no hay por qué culpar al elector o a la ciudadanía. Pero el caos era para el gobierno y su modelo. Y entonces esta paz, escuchando lo que estamos escuchando, ¿esta paz para quién es? ¿Quién gana con esta paz? ¿Cuáles van a ser los sectores de la política que van a sostener su convicción respecto de lo que Milei quiere hacer? Sin obviar la enorme cantidad de críticas para el propio Alfonsín del Pacto de Olivos, todo lo que se pudo haber, la oportunidad perdida eventualmente en esa recuperación de la democracia. Hay una definición de Raúl Alfonsín, ya con la irrupción de Macri en el escenario político, que para este momento de la Argentina viene hermoso y para estos sectores, que es esta reflexión respecto, ¿se acuerdan cuando Alfonsín decía cuál es el límite? Pero sobre todo otra reflexión respecto de qué hacer si los consensos o las correlaciones de fuerza o los resultados electorales van por otro lado. Miren. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Porque en realidad en el fondo lo que se está ocultando cada uno de los actores que le garantizan la paz a Milei, que es una paz para el gobierno, pero abajo, en la calidad de vida de la gente, no hay paz. No hay paz en las pymes que cierran, no hay paz en las familias endeudadas, no hay paz en los laburantes que son suspendidos o que son despedidos, no hay paz en los laburantes que tienen que conseguir 3 o 4 trabajos dejando de lado su ocio, sus amistades, el tiempo de calidad a su familia, el deterioro de su calidad de vida. Ahí no hay paz. Pero todos estos actores renuncian a lo que pensaban hasta hace un rato, o a lo que su deber histórico les dice, renuncian a esa manera de entender la política y le garantizan esta paz al gobierno. Mucho cuidado, porque hay ejemplos muy recientes en la historia, que cuando a estos mismos representantes sus bases le empiecen a reclamar otra cosa, los mismos Orrego, los mismos Yarlora, los mismos Sola, los mismos Macri, van a decir qué bárbaro lo que está haciendo el gobierno. ¿Cuánto falta para que vuelvan a decir lo que el gobierno tiene que hacer es un cambio de rumbo? Y ahí tendremos que estar muy avispados. Y si la dirigencia no tiene lo que tiene que tener para identificar la diferencia de modelos y que eso es lo que está en juego y hacerle seguidismo a un gobierno porque gana una elección con una sociedad que tampoco arrasó Milei, que no está unívocamente con Milei, bueno, cuidado porque se las pueden hacer pagar. En definitiva, celebrar la política, bancarse lo que uno piensa, eso es lo que hace a los eventuales consensos una situación o un acuerdo mucho más rico, que nos haga estar en una situación mejor. Ganen o pierdan los espacios políticos que ganen o pierdan.
después de esas 2 semanas postelectorales, de esa presunta calma, de ese no pasa nada, se va entendiendo qué es lo que viene. La pelota la tiene la oposición, la verdadera oposición. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día. Este es el único lugar donde nos olvidamos de todo, porque Boca es una fiesta de familia. Acá nos olvidamos de cómo nos está rompiendo el lomo Milei. Es un hombre creyente. Los valores de la salud espiritual de la persona repercuten también para el bien del país. Más fotografías de nuestro amigo Milei Jiménez. Estará pocas horas. Genera los 3 colores. Hoy está violeta y es el color del nuestro. A mí lo que me interesa es el futuro de la Argentina. No voy a venir a plantear un cordón cuneta. Lo que me interesa es que si la Argentina crece, nosotros cada uno va a ir resolviendo sus temas en materia de crecimiento. Encaminar un presupuesto que tenga una visión de crecimiento y de progreso, y nosotros también en Córdoba comprometernos también a hacer un presupuesto en esa línea. Tenés 8 personas del JP Morgan adentro. El canciller es del JP Morgan. Es el mejor equipo si yo tengo que armar el gobierno, ¿sabe dónde? En Gran Caimán. A veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, le estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Salimos a vender materia prima, crioso y fácil, es como salir a vender cuero y comprar zapatos. Uno de los sectores más perjudicados por las políticas económicas que está llevando adelante el presidente Milei es la industria. La mitad de la industria argentina se encuentra en nuestra provincia. Una sociedad normal, donde no tengamos naturalizado que ladrones integren listas de diputados, como es el caso del kirchnerismo. Tenemos que estar muy contentos de que fiscales como Stornelli estén vivos. Aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas, como no sabía si era de día, si era de noche. O sea, era un castigo. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. El desafuero debido fue votado por el PJ. Como siento repugnancia por ello, siento una repugnancia enorme por el CGT. Las cosas que están pasando en la República Argentina no son fruto de los marcianos. Si lo que se cree que tiene enfrente el gobierno son adversarios políticos, se está equivocando. Puedo no tener afinidad ideológica con este gobierno, pero nosotros representamos los intereses de los trabajadores. Hay muchísima gente quedándose sin trabajo. La situación que estamos pasando me da mucha tristeza. Entiendo que, como dice Fernando, digamos, la gente habló y votó. Pero los créditos se acaban también, ¿eh? Antes hablábamos de que el 15 es fin de mes. Ahora lo que decimos es que no hay comienzo de mes. La gente cobra su sueldo, paga la luz, paga el gas, paga el internet. A esto súmele la morosidad. No llegamos ni siquiera al día 15, no alcanza la plata para nada. O sea, estoy esperando que se termine este gobierno. Muy buenas noches al equipo de QR, buen arranque, buen lunes, hola Iri. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. No es hoy, fue el sábado, pero acá estamos. ¿La pasaste bien? Sí, hermoso. Bueno, te queremos mucho. Gracias. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo Caruso? Yo no sé si la quiero ¿Viste? tanto. Yo sabía que iba a ser. Ay, qué peleador que sos. Peleador así. Mira bueno, es un chascarrillo. No me gusta la dulzura. Muy bien. Hay que cortarla con tanta dulzura. Ya se hizo, fue un muy buen eslogan en su momento. Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. ¿Vos la querés, Irina? Sí, por supuesto. ¿Cómo no la va a querer? Bueno, muy interesante lo que decía, lo pensaba con lo de la paz, o con lo de la calma, con cierta calma, lo que decía Fernando Sabore. Antes decíamos el 15, el 20, termina el mes y ya no arranca el mes. Es como que arranca el mes, pagás todo lo que tenés que pagar y ahí la cosa se empieza a poner angustiante, digamos, ¿no? Eso es un poco la realidad. Tenemos un programa con columnas y con temas muy, pero muy importantes. En un ratito, ¿de qué hablamos, Siri? Vamos a hablar, bueno, cada vez vamos coleccionando causas judiciales. Bueno. Escándalos de todo tipo. La causa Cuadernos es un escándalo judicial. Sí. En sí, pero tenemos que poner atención también al caso Libra, que trae algunas novedades, y también a la causa Andis, la causa del 3%. Del 3%. Bueno, muy bien, en un ratito vamos por ahí. Hernán Lecher trae o recupera una columna espectacular, con una portada muy linda. Fideos de Albaña, vamos a hacer hoy, ¿o no? ¿Por qué? Bueno, porque les sugiero que vean ¿qué están haciendo las grandes empresas alimenticias en la Argentina? En algún momento se dijo durante mucho tiempo que la Argentina era el supermercado del mundo. Sí, claro. Porque producía alimentos. Así es. Quizás se están clausurando el supermercado. Bueno, en un rato promete la columna. Con Mariano vamos a hablar de los penales de San Lorenzo Central. No, mentira. Eso ya lo hicimos el viernes. No.
Tampoco vamos a hablar del Boca River, ya se habló mucho, ¿no? Basta, y hay no hablen de gente, fútbol. claro, ves, hay Quedé gente muy impactado con Kirno, que está yendo con la valijita a vender la Argentina. Es una frase extraordinaria. Ya lo vamos a repasar. ¿Te gustó la frase? Es extraordinaria. Sí. Es extraordinaria. Pero aparte, se le escapó. ¿Vos decís? Pero yo creo que sí, que ni siquiera proponiéndoselo puede decir semejante guarrada. Bueno, tremendo. Después le metemos VAR, si querés el VAR, Sí, el VAR de la claramente, política. metámosle VAR. Quiero darle la bienvenida a Daniel Jofra, ya está con nosotros, es secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Daniel, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas cosas para preguntarte, pero me gustaría que volvamos a escuchar a una definición de Jorge Sola, uno de los nuevos secretarios generales de la CGT. Le preguntaron respecto de la posición sobre el gobierno o cómo va a posicionarse respecto al gobierno y dijo esto. Los espacios de diálogo nosotros propendemos a que sucedan porque efectivamente lo hacemos en cada uno de nuestros gremios y creemos, como Central Obrera, creemos que los espacios de diálogo son donde se resuelven los conflictos. Sería a lo dialoguista, al menos lo que he escuchado, a que por ahí estarían más dispuestos que otros, al menos a sentarse a conversar con el gobierno nacional. Yo creo que los espacios de diálogo son siempre en la construcción de una solución. Ahora, si lo que se cree que tiene enfrente el gobierno son adversarios políticos, se está equivocando, digamos. Okay. Yo puedo no tener afinidad ideológica con este gobierno, de hecho, no me gustan un montón de cosas que hacen, pero definitivamente nosotros representamos los intereses de los trabajadores. Daniel. A ver, los intereses de los trabajadores se contraponen a los intereses de este gobierno. Está claro de que es un gobierno que vino a declararnos la guerra a la clase trabajadora y si bien yo apuesto por el diálogo, creo que se ha agotado. Si en 2 años de este gobierno ya sabemos que no tiene diálogo con los diputados, con los senadores y menos con el movimiento obrero a través de sus dirigentes sindicales. Creo que el diálogo se agotó, creo que no hay manera de hacer reflexionar a este gobierno. Es la primera vez en 42 años de democracia que un gobierno no retrocede ante una medida de fuerza de la CGT o ante una movilización multitudinaria como se han dado en estos últimos 2 años. Y bueno, me parece que hay que pasar al plano de la lucha. Pasa que muchos dirigentes creen de que la huelga fue una herramienta que pasó de moda. Y yo le preguntaría a esos dirigentes sindicales cuál es la nueva medida, cuál es la herramienta que tiene la clase trabajadora para defenderse de un gobierno tan inhumano y tan inmoral como este, que no le importa absolutamente nada de lo que le pasa a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Daniel, cuando uno... Ahí voy, Hernancho, perdón. Cuando uno conversa con alguno de los dirigentes, y mientras te van a acomodar un poquito el micrófono, así te escucho un poco mejor. Cuando uno conversa con alguno de los dirigentes que efectivamente quizá tienen una mirada distinta de lo que estás planteando sobre cuándo convocar a la calle o eventualmente medidas de fuerza un poco más profundas, lo que suelen decir es que la sociedad no termina quizá no acompaña esas medidas, que es muy difícil movilizar, que la clase trabajadora quizá está con mucho miedo respecto de perder el trabajo y entonces aparecen algunas dudas en ese sentido. ¿Vos qué decís respecto de eso? Que no tienen una buena lectura. Se han hecho movilizaciones de 800.000 personas, las universitarias, cuando la CGT convoca más de 600.000 personas. Yo creo de que me parece que no tienen una buena lectura porque hay dirigentes sindicales que consideran de que no hay motivo para ir a una huelga por tiempo indeterminado, aunque asuste, o un plan de lucha, cuando le pegan a los jubilados, cuando dejan sin subsidios a los discapacitados, cuando no le importa la docencia, bueno, menos los trabajadores. El 95% de la clase trabajadora está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué porcentaje, perdón? 95% de los trabajadores registrados. O sea que imagínate los que no están registrados. La línea de la pobreza está en 1.200.000, 1.400.000 pesos. Bueno, creo que no hay... A ver, o no coincido yo con varios
los dirigentes que dicen que no hay motivo como para enfrentar a este gobierno. Ya hace muchos años que nosotros decimos que la CGT, la oportunidad que tiene de enfrentarla debido a que tampoco hay una oposición muy clara, ¿no? Donde no se sabe muy bien cuál es el programa que tiene, si siempre hay muchas broncas internas que la gente no entiende, está esperando que la dirigencia, tanto política como la sindical, organicen esa bronca y desean y anhelan de hace muchos años dirigentes que realmente representen sus derechos. Hernán. Daniel, ¿cómo estás? Un ejemplo del resultado electoral que quizás llama la atención, lo hemos remarcado aquí, es lo que sucedió en Villa Constitución. Uno dice, está Sindar, la está pasando mal, la política de este gobierno no le genera ninguna expectativa de que vaya a ir mejor. Sin embargo, Milei gana en Villa Constitución. ¿Cómo se explica eso? Quizás en clave electoral. Y después retomando algo que decía Pablo, ¿cómo haces o cómo hace un dirigente gremial con esa dificultad? Tal vez de que los propios votantes, incluso viendo o poniéndose en evidencia la situación que están viviendo, igual eligen a este gobierno. Yo creo que la sociedad en general está desanimada, desahuciada de la clase política y de la clase sindical también. Parece que hay que llegarle a la gente, que estar más cerca de la gente. El problema del sindicalismo en los últimos años es que se alejó mucho de sus trabajadores. Yo no tengo nada en contra de los creyentes, pero algunos prefieren ir a ver al Papa y no ir a ver a sus trabajadores. Eso tiene un costo que, bueno, lo estamos pagando ahora con un gobierno totalmente desalmado, un gobierno que evidentemente no le interesa gran parte de la sociedad y que representa un grupo de reaccionarios que siempre existió en nuestro país. Aquellos que le decían la muerte a quienes opinan distinto, que lo quieren perseguir, que lo quieren matar, eso ya ocurrió, no hay algo nuevo en el horizonte. Obviamente que hay que llevarle una propuesta con claridad y no defraudarlo nuevamente. Es decir, evidentemente los mismos que le votaron a este gobierno también le votaron a Fernández, le votaron a Cristina, le votaron a Macri. Bueno, hay un grupo de compañeros y compañeras en todo el país que hace lo que puede. Ellos son víctimas del sistema. Los verdaderos responsables somos los dirigentes, tanto políticos como sindicales. Mariano. Se habla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Se habla de que el triunvirato representa la unidad, que la CGT necesita estar unida. ¿Unida para qué es la pregunta, no? O sea, porque venimos de una CGT con un triunvirato que observó la realidad y hubo solamente una manifestación o solamente un paro. Dos. Pero después, en 2 años, me parece que se quedaron bastante cortos. Y ahora tenemos una nueva conducción que es, ¿cómo llamarla? Dialoguista, ponele. ¿Cómo compatibilizamos lo que vos estás narrando con estos señores que dirigen la CGT ahora? A ver, yo creo que hay una renovación de compañeros que nunca han estado en el triunvirato, ni en un lugar tan importante como la conducción de la CGT. Hay que tener esperanza también en un grupo de compañeros que nunca estuvo. Pero que no están ahora tampoco, ¿no? ¿Cómo? Que no están ahora tampoco en la conducción. El triunvirato es nuevo. O sea, no digo que nunca hayan sido dirigentes, han participado de esta CGT. Hay una realidad, es decir, la CGT hoy está compuesta por su gran mayoría por dirigentes que tienen una gran cantidad de afiliados, como Cavalieri, como los compañeros de la UOCRA. Bueno, que ellos no piensan de que hay que ir a una huelga. Y bueno, veremos cómo continúa. Creo que tenemos una prueba de fuego dentro de poco que va a ser la reforma laboral. Veremos cómo actúan, pero me parece que independientemente de las centrales, creo que hay que tomar una actitud de que, yo digo aceitero, pero hay otros compañeros que también salieron a luchar, como ATE, como la UOM. Hay que salir a luchar y enfrentar las políticas de este gobierno y ser una alternativa, no digo una alternativa de partido político, pero sí una alternativa de dirigentes que realmente quieran defender por lo menos a nuestra clase, que es la clase trabajadora. Este gobierno
está minado de empresarios. Entonces piensan como empresarios, actúan como empresarios y responden a los intereses de los empresarios que los llevaron a ese lugar de poder. Yo tengo una teoría, por ahí es una teoría equivocada y errónea, pero la defiendo, normalmente la defiendo y creo en ella, que es que los momentos más virtuosos del sindicalismo argentino fue cuando la CGT estuvo dividida. O sea, donde hubo un grupo de dialoguistas y un grupo de combativos. Un grupo de tipos que iban al frente y otro tipo y otros dirigentes que entregaban. O sea, el CGT Brasil, Asoparo, hay decenas de ejemplos, digamos. Te emerge un Ubaldini, ¿entendés? La división no nos favorece a nadie, sí, me parece que... a ver, cuando estuvo el MTA en los 90 tenía un poder muy grande porque eran los transportistas, estaban... Y la sociedad le respondía al MTA, no necesitaba que la CGT llame a una huelga. Ellos llamaban a una huelga y bueno, después terminó siendo Hugo Moyano el único líder de la CGT. No creo que sea bueno que la división, me parece que hay que lucharla desde adentro. Obviamente que hay que democratizar la CGT, estoy totalmente de acuerdo, es decir, no puede ser que... Y no tengo nada en contra de los compañeros de Cavalieri, de los trabajadores, ¿no? Básicamente. Pero ellos no pueden tener 250 congresales y nosotros que manejamos el 25% de las divisas del país tenemos 5. No se puede lograr de que haya dirigentes que sean combativos y que enfrenten a todos los poderes, porque vos sabés muy bien que nosotros hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga el año pasado y terminamos de cerrar la semana pasada un convenio que rompió los topes salariales que quiere imponer el gobierno y no tenemos un partido político que nosotros digamos, bueno, seguimos a este partido político y hacemos lo que digan ellos. Es decir, pero bueno, evidentemente pensamos distinto, ojalá que aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que representan organizaciones que luchan se puedan juntar y ser una alternativa también. Igual que la CGT, puede ser otra alternativa. Daniel, faltó Los compañeros elegirán. Faltó una mirada, o falta una mirada propositiva respecto de cuestiones que haya que modificar en términos de la regla de juego laborales. Hoy hablaba con Federico Pastrana, un especialista en temas laborales, y él decía, hay un sector de la sociedad que se quedó sin derecho, que está en la informalidad, que conecta con la propuesta de una modernización, le dice el gobierno, no le va a decir más reforma, le va a decir modernización, que conecta con la idea de una reforma laboral, porque eventualmente lo que se viene haciendo hasta ahora los ha dejado afuera de esa cantidad de derechos. Lo que está faltando es una interpelación positiva respecto de qué otra manera, que no sea la que plantean los sectores conservadores o la derecha, se puedan efectivamente reincorporar, digamos, a una dinámica de derechos laborales. ¿Coincidís con eso? A ver, ellos hablan de una modernización cuando quieren volver al movimiento obrero 100 años atrás. Es rara la modernización, siempre ponen algún título como para engañar a la clase trabajadora y es lógico porque están preparados para eso, ¿no? Son patrones. Yo creo que hace falta una modernización para disminuir las horas de trabajo, para que los trabajadores tengan más seguridad e higiene adentro de los lugares de su trabajo, para que no haya accidente ni muerte y por ende juicios, ¿no? De que ellos dicen la industria del juicio. Cuando hay un montón de empresas donde no hay seguridad, donde no tienen ningún elemento de seguridad. Sí, me parece que hay muchas cosas que podemos cambiar sin tener que precarizar aún más la labor de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. A mí no me preocupa sentarme a discutir la reforma laboral. Lo que me preocupa son quiénes son los que van a ir a discutir para defender a la clase trabajadora. Eso es lo que más me preocupa. Después, si nosotros hace 12 años que estamos dentro de la conducción de la federación y hemos cambiado para bien y lo hemos resuelto con las empresas. ¿Quién te preocuparía que vaya a discutir la reforma? Que vayan a blanquear lo que le está pasando a ellos como organización, que ellos ya tengan una flexibilización y lo vean como algo normal, que un trabajador esté más de 12 horas en su lugar de trabajo, que no cobre la hora extra. O sea, si van dirigentes donde eso ya está ocurriendo, a hacer la negociación... Lo van a aceptar como algo normal. Hay lugares que ocurre eso, es decir,
todavía existe en algunos lugares la esclavitud. Si uno va, si los gobiernos harían una inspección en los campos, se darían cuenta que hay muchos trabajadores del campo que son esclavos. ¿Construcción? Y la construcción ha mejorado bastante, pero igual, o sea, es decir, es muy difícil determinar quiénes son los que realmente hoy están precarizados y quieren legalizar esa precarización. Es decir, eso no va a ocurrir en aquellos lugares donde estamos organizados realmente, donde tenemos el control de la producción y donde nosotros venimos trabajando hace muchos años con las empresas agroindustriales y poniéndonos de acuerdo. A veces nos peleamos, qué sé yo, y vamos a la huelga, pero... es parte del asunto. Y claro, me parece que hay que tratar de pensar en la parte humana también del trabajador. Los trabajadores quieren llegar a la fábrica o a los lugares de trabajo y volver sanos. Quieren cobrar un sueldo que le pueda garantizar las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. No puede ser que seamos trabajadores y seamos pobres cuando hace 50 años atrás buscábamos trabajo para dejar de serlo. Es decir, no puede ser que no podamos mandar a nuestros hijos a la universidad, que tengamos nuestra casa, que comamos las 4 comidas, que podamos irnos de vacaciones, que podamos ir, aunque sea una vez por mes, a algún lugar afuera a comer de la casa, que tengamos buena salud. Bueno, me parece que no estamos reclamando absolutamente nada que no esté dentro de la ley y nada que sea una vida digna para los trabajadores. Siempre recordamos a Esteban Bullrich, que era ministro de Educación en su momento, y él, recuerdo perfectamente durante el gobierno de Macri, ¿no? Así es. Era una reunión con empresarios, él decía, no estoy acá como ministro de Educación, estoy como gerente de recursos humanos y hay que formar nuevos trabajadores y trabajadoras para que se acostumbren a la incertidumbre o que tengan capacidad de adaptarse a la incertidumbre. Te pregunto esto por los nuevos trabajos, por las nuevas dinámicas laborales que empiezan a aparecer, no sé, plataformas, etcétera, etcétera, repartidores, etcétera. ¿Eso necesita una mirada distinta? Creo que hay algunos sectores dentro de los propios sindicatos que lo piensan así, ¿o no? Yo creo que en 42 años de democracia los trabajadores siguen con incertidumbre, ¿no? La política, desgraciadamente, no nos ha devuelto lo que nos sacaron los militares, no nos han devuelto lo que nos sacaron el menemismo, de la Rúa. Bueno, parece que... Pero eso tiene que ser un cambio cultural nuestro. Es decir, nosotros no podemos esperar a un mesío político que nos venga a solucionar los problemas. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir porque vos ya ves en la legislatura, hay un porcentaje elevado, si no son empresarios, nunca han trabajado bajo patrón, o responden a los intereses de un patrón que lo ha llevado a ese lugar. Entonces, en la medida de que no podamos entender nosotros como trabajadores de que tenemos que vivir dignamente, y si no tenemos esa conciencia va a ser muy difícil que podamos enfrentar al sistema. Batalla cultural. Es la batalla cultural, sí. Daniel, la última. Está clara la valoración que haces de la unidad, se comprende perfectamente. Dentro de la propia CGT hay sectores más combativos. ¿Hay vínculo ahí? ¿Se conforma algo? No para romper un poco el planteo que hace histórico Mariano, sino por lo menos para discutir esa hegemonía interna, ¿o no? A ver, nosotros hay muchas organizaciones que luchan. Son muchas más las que luchan que las que no. Está claro de que, por eso te digo, si hay muchas de las que no luchan, son muchos afiliados, son muchos trabajadores que están en relación de dependencia y que pertenecen a esas organizaciones. Ahora, nosotros componemos un sector, como muchas organizaciones que tienen sector, que tiene un impacto económico muy grande en el país. Y hoy lo que prevalece no es la cantidad de trabajadores que vos tengas, sino el impacto económico, y más en este gobierno, que depende de esos sectores que le aportan divisa al gobierno. Me parece que hay que tratar de juntar a esas organizaciones que cuando paran le hacen un daño muy grande al gobierno. Obviamente que van a decir, y le quieren hacer un daño al país. 100 días de huelga estuvieron los del campo, la mesa de enlace, en el 2008. 6 meses de gobierno de Cristina cuando dicen ahora, y nosotros nos van a tratar de desestabilizadores si hacemos una huelga. Que nos traten de desestabilizadores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Ellos derramaban la leche en la cuneta cuando había un montón de chicos que se morían de hambre. Entonces, me parece que hay que sacarse el peso de encima de ser trabajadores y no poder hacer una huelga.
huelga cuando los empresarios cuando quieren hacer un lockout patronal o la mesa de enlace cuando hizo 100 días de huelga, parecía que éramos todo del campo. Parece que no, yo no pienso así y muchos de los trabajadores no piensan. Daniel, ahora sí la última. Por lo que venís escuchando de gobernadores que alguna vez acompañaban al gobierno con ley base, etcétera, etcétera, ¿crees que el gobierno ya tiene ese clima político necesario para avanzar con las reformas, incluso laboral? Puede ser, ya le han votado, ¿no? Nosotros hemos ido a hablar cuando fue la ley base con varios senadores, particularmente de Santa Fe, donde está el polo sojero, donde hay el 90% de la molienda, y nos decían que había órdenes de Puyaro de votar a sobre cerrado. Parece que no podemos, por eso te digo, no podemos depender de los gobernadores, que claramente están asfixiados económicamente, y que le van a votar lo que sea para lograr algún subsidio o alguna plata extra para poder abastecerse financieramente lo que necesitan. Parece que nosotros tenemos que salir a luchar, así Puyaro, así el cordobés, así quien sea, le ofrezcan todas las garantías de que le van a votar las leyes en contra de la clase trabajadora, porque vienen por nosotros. Bueno, eso hay que votarlo. Daniel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a cambiar de tema, pero no tanto. Tiene que ver, insisto, con la discusión de modelos. Está en línea Adriana Serkis. Ella es diputada nacional electa por la provincia de Río Negro por Fuerza Patria y además fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque si algo empezó a cobrar certeza en las últimas semanas es la avanzada del gobierno respecto de la privatización de centrales eléctricas, centrales nucleares y el desmantelamiento de algunas empresas u organismos estatales vinculados con esto. Adriana, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por estar ahí. No quiero desvincularlo tanto de lo que recién veníamos hablando con Daniel Jofra, secretario general del gremio de la Federación de Trabajadores Aceiteros, porque claramente estamos hablando de situaciones de modelos. Ahora, a veces me da la sensación, Adriana, que le queda un poco lejano a la gente de a pie, en medio de toda su dinámica y sus desafíos del día a día, le queda un poco lejos qué es lo que estamos hipotecando o cuáles son los riesgos, digamos, de privatizar todos estos sectores vinculados a lo energético, a lo estratégico. ¿Cómo le explicarías? Bueno, en la jerga popular se dice vender las joyas de la abuela, ¿no? Realmente hipotecar nuestro futuro cuando en realidad puede impactar bastante más directamente en nuestras tarifas, que eso es un fenómeno que ya estamos viendo, ¿no? Como las tarifas de los servicios, en particular de los servicios de energía eléctrica o de gas o de agua, fueron subiendo respecto de nuestros consumos y para convertirse dentro de nuestra canasta familiar, de nuestra canasta básica, en algo que fue tomando realmente una relevancia cuanto más bajo todavía es el nivel de las diferentes familias y de sus accesos a, digamos, los bienes necesarios para la vida cotidiana. Claro. Así que desregular todo el sistema eléctrico en pos de conseguir los dólares frescos que está tratando de tener este gobierno, porque yo no le veo otra motivación más que esa a la privatización de sectores estratégicos como puede ser Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima o las hidroeléctricas. Yo vengo a pensar de representar a la provincia de Río Negro, donde junto con Neuquén hay una preocupación bastante grande por todo el tema de las hidroeléctricas. ¿Y qué es lo que va quedando? Porque, con Adriana, un gasoducto que que, te por pongo ejemplo, la pasa pausa. por Vaca Muerta? Así que tenemos de todo. Perdón, ahora voy a Vaca Muerta, pero quiero hacer hincapié en esto que decís. ¿Por qué la preocupación? ¿Cómo se explica esa preocupación a partir de la privatización de las hidroeléctricas? ¿Solo por tarifas? Bien, en principio no es solo tarifas, o sea, yo creo que también tiene que ver con el cuidado del ambiente, tiene que ver con de un Estado que medie entre los intereses de los que más tienen, los intereses de los grandes sectores o del poder real, como muchas veces se los llama, que son los poderes corporativos, respecto de las ganancias que puedan llegar a estar completamente desreguladas y todo el sistema interconectado nacional. Hay que pensar que tanto Nucleoeléctrica, NASA, como las hidroeléctricas aportan
como, digamos, las centrales térmicas, obviamente, a lo que es nuestro sistema interconectado. Entonces, el 7% de la luz que llega a nuestros hogares, siempre se puede decir, entre 7 y 10 lamparitas de las que prendés por día, son alimentadas por energía nuclear, en un caso, casi 15, entre 15 y 20, dependiendo, digamos, también de cómo y en qué momento se hace la cuenta del mercado electromayorista, digamos, del MEM famoso, de cuánto es lo que está aportando cada una de las fuentes. También está prendida por el área de las hidroeléctricas, y hay un Estado que está regulando esas tarifas en este momento. Bueno, eso probablemente vaya tendiendo a desaparecer en pos de recibir, digamos, si querés, inversiones, y esas inversiones, no sé cuáles son las condiciones que van poniendo, ¿no? Lo que nos va pasando muchas veces en estos sectores es que quedan ocultas cuáles son las exigencias que van teniendo estos inversores en, digamos, supuestamente la mejora de la infraestructura, ¿no? Porque tampoco quedan claro cuál es la infraestructura. En el caso de Nucleoeléctrica, me gustaría mencionar que es una empresa que nunca dio pérdidas, no solo eso, sino que tampoco daba ganancias por constitución. Eso quiere decir que todo lo que ganaba, de alguna manera, se reinvertía en obras, en infraestructura, y que, de alguna manera, al empezar a generar ganancias que se puedan llevar ciertos privados, puede llegar a cambiar mucho el esquema de funcionamiento. Y sobre todo, en el caso de Nucleoeléctrica también, todo lo que fue si querés, la posibilidad que tiene como empresa de tener ingenieros, ingenieras súper calificados para poder resolver los problemas técnicos que han pasado durante estos últimos años y que probablemente sigan pasando. Más allá de tener una autoridad regulatoria nuclear que también de a poco empiezan a querer desregular, lo cual me parece gravísimo, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista económico de una empresa que, como te decía antes, nunca tuvo pérdidas, sino que fue reinvirtiendo esto en conocimiento, en poder pensar que su capacidad, ¿no?, guardada en estas personas, que probablemente no sean esenciales para una empresa privada, pueda llegar a quedar supeditado a que los objetivos de empresa como algo estratégico, además a nivel internacional, el tener el conocimiento en el sector nuclear sabemos que nos hace sentarnos frente a mesas estratégicamente, geopolíticamente, que no nos sentaríamos si no fuera por tener este conocimiento. Así que se juegan muchas aristas distintas. Te hago una pregunta ahí, corregime si me equivoco, pero alguien me contó alguna vez que cuando se retoma el proyecto nuclear y sobre todo la construcción de Atucha 2, se empezaron a necesitar ciertos perfiles técnicos que por haberse abandonado el desarrollo nuclear durante los 90, etcétera, etcétera, faltaban. Me hablaban de soldadores muy específicos, no importa eventualmente eso, pero ya ocurrió que se necesitaban esos técnicos y hubo que salir a formarlos. Eso es lo más interesante a mediano y largo plazo, pero eventualmente en ese momento después tenés un problema si querés retomar. Claro, y por eso me parece la importancia de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Cuando vos pensás, tratando de linkearlo también con tu entrevista anterior, ¿no?, de pensar de que la defensa de estos sectores estratégicos no es solamente en una empresa, no es solamente en físicamente la necesidad de poder controlar cómo funciona correctamente una central nuclear, que también es importante tener en cuenta las obras que son necesarias en este momento para lo que es el almacenamiento en seco de los combustibles gastados, que es una obra y una inversión que ya estaba prevista, que no sé en este contexto de la privatización cómo queda, que a la larga, dentro de 30 años, va a haber que desmantelarla y va a haber que hacerse cargo, y en principio por ley es la Comisión Nacional de Energía Atómica quien se hace cargo. No queda claro cuál va a ser la relación con un sector privado de que tendría que estar ya en este momento previendo esa inversión para ese momento. Bueno, hay un montón de aristas y sobre todo la gente, como vos decías, que se fue en los 90, la que dejan huecos, que en estos momentos también nos preocupa, tanto en el sector particularmente nuclear, como en todo el sector del científico-tecnológico en general. Yo siempre cuento de que cuando yo comencé las funciones en 2021 de presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, me llamó muchísimo la atención el histograma poblacional de la institución. ¿Qué es ¿no? eso? O sea, teníamos, o sea, como si tuvieras dos lomitas, ¿no? O sea, un histograma significa cuánta gente tenés, de qué edad. Sí. ¿No? Las dos lomitas están separadas por un vacío, un hueco, que está alrededor de mi edad, que soy de la generación que nos fuimos
a fines de los 90 al exterior. Mirá vos. ¿Sí? Entonces, fíjate, 20 años después, porque yo estoy hablando de que yo me fui entre el 2000 y el 2004 y muchos de mis colegas también, había un hueco generacional en la institución, ¿sí?, de este histograma poblacional, que había gente mucho más grande que ahora se está jubilando y están obligando a jubilar a toda esa gente más joven que quizás no terminó de recibir todo el conocimiento de esta gente más grande por la falta de esta generación, que de a poco se fue. Bueno, el hueco que nos quede ahora de esta gente que se está yendo es gravísimo. Adriana, la última, estoy tentado a preguntarte por el tipo de cámara a la que vas a integrar a partir de diciembre. Voy a dejar eso para otra charla seguramente, porque quiero preguntarte sobre el tema China. El gobierno lo niega, pero sin embargo hay movimientos permanentemente. Están las dos represas que en su momento, Zepernik y Néstor Kirchner, si no me equivoco. ¿Cómo estás viendo ese elemento? ¿Crees que geopolíticamente o vos tenés alguna duda si Estados Unidos está presionando en estos sectores tan estratégicos respecto del vínculo actual con China o con inversiones chinas? No, no tengo ningún. La verdad es que no tengo dudas de que la presión es real, existe, y que no viene ahora, en este momento. Solamente ahora tiene un gobierno que es permeable a esta presión, totalmente permeable, ¿no? O sea, yo ya lo hemos vivido, lo he vivido presencialmente, de tener funcionarios de Estados Unidos que vinieron a decirnos exactamente: no queremos que ustedes tengan la central china Hualong, digamos, ¿no? Y venir a amenazar y a mostrar incluso hasta cómo sería un accidente en Atucha si tuvieran una central china que tuviera un accidente acá, para generar miedo a los funcionarios de nuestro gobierno. Te estoy hablando desde hace 3 o 4 años atrás. El gobierno de Alberto Fernández. Claro, en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, ya vienen haciendo esto hace muchos años, tienen muy claro qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, y eso fue real y concreto. O sea, no pasa en las películas. Sí. Eso te lo puedo contar en primera persona, porque lo viví teniendo hasta delegación y también escuchando exactamente el mismo discurso en Casa Rosada con funcionarios de nuestro gobierno, que por suerte en ese momento no se ha tomado como una amenaza seriamente, pero que evidentemente en este caso hay amenazas concretas y reales, y una presión enorme para que no hagamos ningún tipo de negocio con China. No me queda la menor duda. La última es de Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Leo ahí en el graf, el gobierno avanza con la privatización de centrales nucleares, y mi pregunta es, ¿pensás que hay alguna posibilidad de detener esto o es irreversible? Mira, yo creo que desde el Congreso ya se empezaron a intentar algunas cosas, no se ha conseguido el quórum. En el Senado, lamentablemente, la última comisión en la que se juntó Energía y Ciencia y Tecnología no consiguió el quórum para empezar a tratar estos proyectos. Yo creo que seriamente tenemos que seguir haciendo fuerza para poder frenarlo, aunque la ley de bases ya lo permite, ¿no? O sea, la ley de bases ya en el artículo 8 está permitiendo de que, si bien la mayoría accionaria debería seguir, o va a seguir perteneciendo al gobierno nacional, aún cuando tenga éxito esta privatización, yo creo que tenemos que seguir haciendo el intento por, digamos, desde el Congreso frenar esto, lo que parece nada más que esta entrega de no solo soberanía tecnológica, sino también por unos dólares que se necesitan frescos en este momento. Siguiendo muy de cerca esto, lo que más me preocupa es que en esa supuesta mayoría accionaria de nuestro gobierno, ese 51% que no vamos a ceder, en el cual el 20% es de la CENEA y el 31% de la Secretaría de Energía, con un privado que acceda al 44%, porque el 5% restante se lo estarían dejando a los trabajadores. Si hay una única empresa, fíjate que pasaría a ser la empresa mayoritaria de acciones. Y eso preocupa un montón, porque el rumbo de la empresa podría estar, digamos, dado por esta empresa, que probablemente sea extranjera, ¿no? Y probablemente entendemos de que quien haya comprado IMSA, que es parte también de nuestro ecosistema nuclear, que quien estaba a cargo de la realización del recipiente de presión de otro proyecto muy importante que están destruyendo, que es el proyecto CAREM, también se quede ARC con Nucleoeléctrica como una posibilidad. No lo sé si es la única. No sé si es pero que evidentemente, digamos, hay algunos intereses extranjeros, es claro, y bueno, lamentablemente van en un sentido que nos preocupa muchísimo, y ojalá podamos juntar voluntades, ojalá podamos hablar con otros sectores, no solo los de Fuerza Patria, sino también poder explicar esto a aquellos que puedan estar dispuestos o dispuestas a poder sentarse a entender por qué es tan grave que tengamos en manos privadas una empresa como NASA. Adriana, siempre un gusto escucharte, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, retomamos portada clásica. Ya en QR, si está Irina Hauser, temas que no se sueltan.
Cuentos de la cripto, porque hay novedades, tenemos invitada también, pero presenta las novedades Iri Hauser. Irina. Te voy a contar primero lo que pasa judicialmente, un milagro, ¿no? Porque esta causa tiene su parsimonia. El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió finalmente ordenar en realidad el congelamiento de bienes muebles, inmuebles y de activos financieros del empresario Hayden Davis, este estadounidense que fue el creador de la criptomoneda Libra, y de dos personas más que hasta ahora nunca mencionamos. Bueno. Porque en realidad no se conocían sus nombres. Todo lo que te estoy contando, igual a nivel judicial, hay que agradecérselo a la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, y ahora enseguida vamos a explicar por qué con nuestra invitada. Estos operadores de criptoactivos que fueron identificados, uno se llama Fabio Camilo Rodríguez Blanco. Hola, ¿qué tal? El otro se llama Orlando Rodolfo Mellino. ¿Por qué son importantes estos nombres? Porque son los que permiten establecer una parte de eso que llamamos la ruta de los fondos. Sí. En este caso de los activos. La ruta del dinero Libra, digamos. La ruta del dinero Libra, sí. Para decirlo en fácil, en un caso que hasta ahora es bastante difícil de entender, porque si no tenés la foto del tipo sacando la... Tirando los billetes por el No, convento, bueno, acá tenemos foto de uno moviendo dinero en una caja de seguridad, que eso ayudó un poco a entender que había plata de por medio, ¿no? Bueno, estos dos personajes son parte de esa cadena, de esa ruta de dinero. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Lo que se está confirmando es que Hayden Davis lo que hizo fue inyectar fondos, derivar fondos, transferir fondos con distintos fines a dos personas de las que sí hablamos hasta ahora, que son los amigos de Javier Milei, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Sí. Pero en el medio de ese trayecto había lo que sería una especie de financieras de criptoactivos. ¿Qué permitían hacer? ¿Qué permiten hacer, no? Sobre todo Rodríguez Blanco tiene una cueva. Tiene una cueva de criptoactivos, un hombre de origen colombiano, de nacionalidad colombiana. Y era funcional a todo el trayecto, digamos, de ese dinero. Es que se determinó que formaba parte de ese, fue vehículo de parte de estos fondos. Sí. Mellino, en cambio, es un hombre de 75 años, jubilado, que de pronto aparece en operaciones a lo largo de un año, recibiendo y transfiriendo más de 5 millones de dólares. Llamativo, ¿no? Podría ser un testaferro. Recibe y transfiere. Claro. Un jugador 5 distribuidor espectacular, con 75 años. Espectacular. Pero el detalle que hay que agregar en esto es, sí. Bueno, Martínez de Giorgi toma esta decisión finalmente de congelar el activo de estas personas, sí. Para el caso de que se demuestre que efectivamente hubo delitos. Porque una de las sospechas que plantean dos organismos del Ministerio Público Fiscal alrededor de esto es que parte de esos fondos se han convertido en cash a través de esa financiera cripto, sí. Y que ese dinero haya llegado a funcionarios. Lo que falta determinar es cómo y a qué funcionarios. O sea, esa es una línea de investigación, digamos. Es una línea de investigación. Hay enormes sospechas, porque hay fechas, otra vez, como ya contamos muchas veces, que de estas transferencias que coinciden con momentos fundamentales de toda la trama Libra. Una, te voy a dar un ejemplo, sí. Es el 4 de febrero de 2025, que es el día que Novelli abre las cajas de seguridad y que pone algo en las cajas de seguridad, bolsos llenos supuestamente de dinero, que se retiran de parte de su hermana y su madre el primer día hábil después del lanzamiento de Libra. Y después hay otra, por ejemplo, otra fecha importante en que se producen, que Hayden Davis hace transferencias y que intermedia uno de estos señores, en este caso Mellino, el jubilado, 30 y 31 de enero, que es cuando viene Davis a la Argentina a reunirse con Milei y sacarse la foto, porque estaban planificando
el lanzamiento de Libra. Y después hay otra, el propio 14 de febrero, El día del lanzamiento. que es el día del lanzamiento de Libra. Viernes, si no me equivoco, ¿no? Sí, un viernes. Estoy tratando de simplificarte Está muy bien, una Lalo. serie de operaciones. Sobre todo que- las coincidencias de movimientos y cómo empiezan a aparecer esos indicadores, ¿no? Claro, y la aparición de estos intermediarios, Sí. que es fundamental para entender que el nexo existió entre Davis, Mauricio Novelli, Terrones Godoy y posiblemente funcionarios públicos. Vamos a darle la bienvenida a Sabrina Selva. Ella es diputada nacional de Unión por la Patria e integra la comisión investigadora de la causa Libra. Sabrina, ¿cómo te va? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches. Antes de meternos en los detalles, hay una frase que me parece que en este caso es la excepción de la regla. ¿Te acordás que se decía, si vos querés que algo no se investigue, que algo no se conozca, etc., armá una comisión? Bueno, ahora parece que la única posibilidad que hay en concreto de que efectivamente se sepa o se llegue hasta el fondo de la causa Libra es la comisión. Bueno, creo, Irina lo decía recién, y yo también agradezco el gesto y el reconocimiento al trabajo que hicimos en la comisión investigadora, porque creo que lo primero que se demostró hasta acá, que lejos de obstruir la investigación judicial, lo único que hicimos desde la comisión fue colaborar con esa investigación judicial que venía bastante lenta. Y esto que recientemente definió el juez Martínez de Giorgi de congelarle los fondos y de también los bienes a Hayden Davis, tiene que ver con una información que nosotros habíamos remitido a la justicia en el mes de septiembre, que fueron esos movimientos de la billetera de Mauricio Novelli que identificamos a través de uno de los primeros oficios que libramos algunas exchange, y que nosotros el 21 de octubre estábamos advirtiendo esto que recién contaba muy bien Irina, para que sea claro, para entender, que era que Mauricio Novelli y Hayden Davis habían hecho transferencias en fechas claves a una billetera que nosotros sospechábamos que podía ser cripto, justamente por las dos fechas en las que se habían sucedido, y la más llamativa de ellas, la de la transferencia millonaria un día antes a Mauricio Novelli desde a esta financiera de que abriera las cajas de seguridad en aquel banco privado de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ustedes identifican todo esto y son diputados y diputadas, no solamente de Unión por la Patria, que tuvieron que aprender, me imagino, de todas estas situaciones y seguramente con colaboradores, etcétera. Pero que ustedes hayan aportado el grueso respecto del tema, de la trama, al Poder Judicial, que es quien tiene que investigar y creo yo debe tener recursos como para decir voy a contratar especialistas para hacer esta investigación. Ahí hay algo que está más claro, échale agua, me da la sensación, ¿no? Creo que es evidente que se trató de garantizar impunidad, porque también lo demostraron al tratar de entorpecer la investigación judicial en la Cámara de Diputados cuando nos impidieron acceder a la causa judicial y cuando nos impidieron también que podamos llevar a los funcionarios a través del uso de la fuerza pública. Le negaron la posibilidad a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación de que los funcionarios vayan nada más y nada menos que dar explicaciones. ¿Eso sigue así? Eso es así. Nosotros ahora hicimos reserva para un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque creemos que sería un antecedente nefasto que el Poder Judicial no colabore con el Poder Legislativo cuando solicita la presencia de funcionarios que ni siquiera están imputados en la causa. No solo no colabore, interfiera. Exactamente, O sea, nos bloqueó la posibilidad. No pedimos que colabore, pero por lo menos no moleste. Claro. Correcto. Entorpecieron la investigación, pero bueno, pese a eso y con la ayuda de muchos especialistas, logramos avanzar en lo importante. Incluso advertíamos que ese primer oficio que nosotros libramos a este exchange que nos dio la titularidad de la billetera de Mauricio Novelli, el fiscal Tayano tenía esos movimientos de la billetera de Mauricio Novelli en el mes de abril. ¿Qué podría haber hecho que no hizo? Lo que ahora terminó haciendo una vez que nosotros desde la comisión procesamos esa información y advertimos la posibilidad de esta posible cueva cripto que ahora confirma el fiscal y creo que De el abril juez. a noviembre. Abril a noviembre. Te da un poquito de tiempo para reacomodar alguna cosa, ¿no? ¿Nos van a denunciar a Martínez Sí, Giorgi, al mañana fiscal? tenemos una reunión con los miembros de la comisión porque ya hicimos reserva también de las denuncias pertinentes, que no tiene que ver con el retardo de la justicia en lo que es la causa judicial, que eso quedará a la querella que también está impulsando el juicio, sino con el rol que tenemos nosotros como diputados y diputadas, que entorpeció la justicia al negarnos ejercer con plenas facultades nuestro poder de contralor. Yo te quería preguntar, nosotros hacemos un esfuerzo bastante grande por explicar de qué se trata este caso y por qué, o sea, y qué implicancias puede tener, ¿no? ¿Por qué a quien nos está mirando, escuchando, debería importarle? ¿Vos cómo lo explicás?
Yo creo que lo que hay que explicarle a la gente es que el presidente Milei promovió ese 14 de febrero una criptomoneda que terminó en una estafa, que su tuit fue necesario para que esa estafa se consolide, fue la figura del presidente lo que garantizó que los estafadores se llevaran millones de dólares a través de esta criptomoneda. Y creo que lo que hoy hasta acá nadie puede negar es que el círculo se cerró. El vínculo previo que tenía Milei con los gestores de la estafa ya es evidente y notorio, no solo por las reuniones previas que tuvo al lanzamiento de Libra, sino también el vínculo previo que tenía, por ejemplo, con uno de los más involucrados, que es Mauricio Novelli, de quien Milei era empleado previo a ser presidente, con quien Milei, siendo diputado nacional, promovió una estafa anterior, que fue Coinex. Y nosotros logramos demostrar también a través del trabajo de la comisión que Milei, con estas mismas personas, Hayden Davis, Mauricio Novelli, Julián P., ese que se hacía llamar Julián P., ese ciudadano de Singapur que entró con un nombre falso a la Argentina, y Terrones Godoy, le dio aval político a otra promoción de una criptomoneda que también terminó en una estafa, que fue la moneda KIP, de la empresa KIP Protocol, que 2 meses después le dio infraestructura de Libra. Entonces, ya a esta altura, el relato de Milei de que se encontró este proyecto por ahí lo difundió. Después, cuando no podía demostrar eso, salió a decir de que, bueno, quizás no sabía de qué se trataba. Milei promovió este proyecto diciendo que era un proyecto de inversión para las pymes. Nunca existió esa inversión para las pymes. Ahí está el ardid o el engaño de la estafa y está más que confirmado el vínculo previo. Lo que resta confirmar es si la denuncia que hizo Hayden Davis de que Karina Milei recibió dinero para que Milei hiciera ese tuit, que creo que es una de las líneas de investigación también de la justicia, no le cinde al presidente Milei de haber promovido una estafa. Karina Milei haya cobrado no porque Milei haya hecho ese tuit, Javier Milei promovió una estafa, engañó a millones de ciudadanos en el mundo y lo que resta advertir es si de ese dinero que vos hablabas algo llegó a algún funcionario del gobierno. ¿Y de lo que ustedes tienen en la comisión, te parece que hay algo que haga pensar que son sobornos? Yo creo que sí, porque fue Karina Milei también la que habilitó la Casa Rosada para que se reúnan estas personas, participó de muchas reuniones y también por los antecedentes de denuncias que tiene previos la secretaria general de la presidencia de que pareciera ser un modus operandi de cobrar por reuniones con el presidente. Incluso estamos trazando también transferencias porque decían que la foto con el presidente Milei salía 500.000. Bueno, estamos detrás de muchas transferencias en ese sentido. Se nos terminó el tiempo de la comisión al tener el tarifario pueden buscar a ver transferencias de esa tarifa. Exacto. Hay que ver, es un mundo, claro. La blockchain. Hay una figura que está muy en boga para condenar a algunos políticos, ¿no? La asociación ilícita, es que jefe de una banda, ¿no? No, y sumo algo. De una banda delictiva. No podía no saber. No podía no saber. No podía no saber. Por eso, hay gente que está condenada. Es que los elementos hoy creo que terminan consolidando, incluso hay un montón de información más que nosotros consideramos que hay que seguir procesándola, porque creo que a esta altura nadie duda de que podría tratarse de una asociación ilícita, sobre todo de estas personas que nombraba recién Irina, Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, se dedicaban a esto hace tiempo. Entonces, el presidente no puede desconocer eso porque no podía no saber. No podía no saber. Sabré, una pregunta más política. Suele enseñarnos Irina, desde hace mucho tiempo, pero en QR especialmente, que el Poder Judicial hace una lectura del momento político. Venimos de una elección que le fue favorable para el propio gobierno. Siempre está la pregunta, ¿por qué si Libra por ahí no se entendía, pero después aparece Español o después seguro me estoy olvidando de alguna otra cosa? Y es como si eso no hubiera tenido impacto. Sin embargo, hay una obligación de seguir investigando esa relación. Y además estás en una Cámara, en un Congreso que va a cambiar un poco más favorablemente, digamos, al gobierno. ¿Cómo te imaginás o cómo pensás vos, digamos, todo ese combo? Yo creo que lo que sucedió el día después de las elecciones, en donde, por ejemplo, de repente el sobreseimiento a Mauricio Macri... Las decisiones de la Corte. Las decisiones de la Corte Suprema. La condena Moreno. La condena Moreno, el sobreseimiento a Mauricio Macri de la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan, no son casuales, lamentablemente. Yo soy una descreída del Poder Judicial y de la independencia del Poder Judicial. Nosotros la experiencia que tuvimos con Libra no fue alejada a eso y la verdad es que creo que eso es incluso más grave que el descreimiento que la gente tiene con la política. Hoy yo no creo que la mayoría de los ciudadanos argentinos crean en la justicia y me parece que esto tiene mucho que ver.
Ojalá que en algún momento, hay un desafío enorme ahora con designar el resto de los miembros de la Corte Suprema. Y muchos jueces también. Y muchos ¿no? jueces también, que esté presente esto, porque me parece que daña y muchísimo a la democracia. Sabrina, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Como siempre. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Volvemos con Fideos de Albania, una sección maravillosa. Hernán Lecher nos va a contar, ¿qué estamos morfando? ¿Quién produce lo que estamos comiendo en nuestro alimento? Y vamos a hablar sobre la causa 3. Seguimos insistiendo, ¿no? Con cosas que quizá parece que políticamente no pesan tanto como antes, pero que sigue teniendo novedades. Ya venimos con más QR. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogur helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico... ¡Ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida.
Son cosas que no se pueden mostrar tan sencillamente en el programa, pero Hernán Lecher acaba de dar fe de que él camina el territorio, él camina la Argentina. Sí. Porque dejó mucho barro en su lugar de trabajo de los zapatos. Vulgarmente ensució todo. Pero quiero decir, No, pero es denunciar barro, en claramente. este momento que mis compañeros Sí. no creen que camino al conurbano bonaerense. Yo sí, yo no tengo ninguna duda. Yo no creo. Con Yo eso. fui la Yo no primera tengo en duda. decir. Quiero decir. Muy bien. Pero ¿qué hiciste Di la idea acá? de No sé plantear qué. esto. En fin. Bueno, podemos recuperar nuestra portada Fideos de Albaña, que es un gran hallazgo de nuestro querido compañero Mache. Fideos de Albaña, ¿por qué? Pues se acuerdan, uno va a la góndola del supermercado, no sé cómo está ahora la cosa, pero encontraba efectivamente fideos hechos en Albaña, en la Argentina. Bueno, Sí. y eso es portada, es una suerte de la parte por el todo. ¿Has estado en Albania? No, no tuve No, la bueno. suerte. Su capital es Tirana, cosa que no sirve absolutamente para nada para Sí. esta columna, pero bueno. Bueno, gracias. A ver, la portada es muy interesante porque retoma algo, Pablo, que venimos discutiendo, que es las importaciones en el modelo económico de Milei. Ujú. Bien, pero te traje algunos datos en exclusiva, te quiero decir. Muy bien. Absolutamente en exclusiva. ¿De qué ha pasado en el último tiempo con las importaciones, pero en el segmento alimentos? Por eso la portada viene al caso, porque la realidad es que bienes de consumo final, lo venimos mostrando religiosamente en este programa, bueno, se han incrementado sensiblemente. Claro. Pero en alimentos hay un agravante. Lo decíamos al inicio del programa. Bueno, la Argentina se la rotula de supermercado del mundo. De hecho, algunos cuestionamos eso y decimos, no, ¿cómo supermercado? Metámosle un poco más de Claro. agregado de valor. Pero a esta altura del partido, el cuestionamiento está directamente en si es o no supermercado del mundo. ¿Por qué? Porque en eso, lo que la Argentina se supone que es fuerte, alimentos, bueno, se pone en discusión. Te quiero mostrar datos concretos. Bien. Mirá, hicimos estas placas. Arcor, Mandamos al frente Sí, a gente acá- directamente. Muy bien. como podemos hacerlo sin cuestionamientos. Sí, señor. Arcor, mira qué pasaba. 18,7 millones de dólares en el 2025 de importaciones vinculada a aceites y grasas. Sí. Aceite y grasa, Recién se fue Jofra, Claro. de sindicato aceitero. Eso estamos importanndo con un incremento respecto al 2023 del 112%. Es un montón. Prácticamente traíamos, no O sea, sé, acá, otra vez, 2 millones, comparando no sé cuánto. modelo, digamos, Un poco ¿no? un poco más. Comparando modelo productivo. Claro, fíjate, no sé, importábamos 9 millones, un poco menos, 8 millones, Sí. y ahora estamos en 18. Fideos, vaya si viene al caso, ¿no? Directamente los importa Jumbo. Recién hablábamos, Arcor importa aceites y grasas que antes lo hacía en la Argentina. Ilustra el modelo en el segmento donde se supone que la Argentina es fuerte. Bueno, Arcor lo hacía antes, ahora lo trae afuera. O lo hacía alguna otra empresa y ahora lo trae de afuera. Jumbo, lo mismo con el tema de los fideos que se hacían en la Argentina, ahora los trae de afuera. Pero mirá el aumento. 4.000, más de 4.000%. Ilustra, no hice el cálculo, pero claro, 1,2 millones de importación, evidentemente no había ninguna importación. Claro. La importación era prácticamente simbólica, por eso ese salto de 4.000, casi 200%. Acá 5.000%, 5,5 millones, lo mismo. Debía importar, no sé, 100 millones. Hablamos de El lácteos en ese salto caso. Es muy significativo. Lácteos, Argentina, estamos importando lácteos. En serio, hola, ¿qué tal? Es increíble que la Argentina se dedique a importar lácteos. Y alguien podría decir, bueno, pero está hablando de empresas en particular. Primero son empresas muy, pero muy grandes y seguramente es botón de muestra o muestra de otra cosa, de una dinámica, digamos. Sí, sí, claramente. Acá no es la condena per se Claro. de las empresas. No ese es el objetivo, sino ilustrar. Porque el incentivo está hecho para esto. Tonadita se dedica a los lácteos. No es que se dedica a otra actividad. Claro. Acá si querés es un supermercado, qué sé Sí. yo. Los fideos se los tenía que comprar alguien. Ahora en lugar de comprar Sigue intereses, defiende sus intereses eventualmente en zoológica. Esta directamente deja de producir acá y es la empresa que producía acá los lácteos la que importa. Tremendo. Bien, la que importa. Pasemos a la siguiente. Traje varias. La verdad que créeme que tenía muchísimas más. Muchísimas más. Pero muchísimas más, ¿eh?
Bueno, hicimos una Bueno, selección. puede ser una primera continuará. No, porque lo ves, vamos a publicar un informe probablemente mañana pasado. bueno. Y es, tengo Y van a 8 dar que hablar. páginas de este segmento. Ferrero, tradicional en chocolates. No sé si se ve mucho en Sí, la se ve un poco pantalla, pero oscuro. dice Lo Ferrero. pusieron en el ahí. color del Muy chocolate bien, sí, directamente. claro. Dice Ferrero ahí. Pero importa chocolates, que era lo que producía, parecido a la tonadita, casi 30 millones. No importaba. No importaba, todo. Todo. Esos 30 millones, no es poca plata, casi 30 millones, de 0 a 30. De 0 a 30. Negocio importar, no producir en la Argentina. Carne. ¿En serio? ¿Carne? ¿Dijiste carne, Pablo? Sí. Carne. Yo me acuerdo del lío que había cuando efectivamente había problemas de ganadería, que en cuanto se producía, etcétera, etcétera, Argentina estaba paralizada. Sí. 32,4 millones de dólares, importábamos muy poquitito, de repente alguna cuestión marginal, porque el incremento es de 5.000% prácticamente. Y hortalizas, Sol Andino, en serio, hortalizas, casi 2 millones de dólares, no había importaciones previas. ¿Querés ver más? Sí, la verdad que sí. Trajimos más. Lamentablemente, te muestro otras 3. Panificado, Fargo. Fargo probablemente traiga el pan de afuera, obviamente lo producía acá, lo trae de afuera, 8,2 millones, casi 300%. Un ejemplo de nuevo de la empresa que producía, ahora lo trae de afuera. Lo mismo frutas en conserva, no, acá me corrijo, frutas en conserva, Bagio que los compraba, ahora los importa. No, produce frutas aquí en la Argentina, casi seguro, Bagio, 30 millones, 770% de incremento. Y finalmente, pescados en conserva, también otro supermercado, en este caso Carrefour, 8,6 millones, no hacía importaciones de ese, al menos de Que ese acá, producto. francamente, encontrar, ¿no?, un poco de agua en algún lugar en nuestro país para la pesca difícil, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, la verdad que es un tema complicado. A ver, de nuevo, en paralelo a las empresas, no es menor igual las empresas que se dedican a esto, pero en paralelo a las empresas, uno puede decir, los incentivos están orientados a que básicamente traigas las cosas de afuera. La propia empresa que producía acá, ahora la trae de afuera, total. Es más fácil. En algunos casos, me animo a aseverar que es la misma empresa que trae de alguna sucursal en otro país, tal vez alguna que vemos allá, no sé, en Brasil. Bueno, lo produce afuera y lo trae acá. Total, es más barato. Cierra la planta o elimina alguna línea de producción, deja gente en la calle. Claro, y esa es la listo. otra parte. Acá hay una enorme cantidad de laburantes que, además de perder el laburo, dejan de consumir el pan de los panaderos federados que veíamos, que charlamos el viernes, digamos. Sí. ¿Qué hay detrás de esto? Dos cosas. Hay varias, pero algunas las nombramos. Hay una política del gobierno en contra de la industria. A mí me sorprende cuando la UIA se pone a hablar y dice, bueno, no, la reforma laboral y con eso acomodamos las cosas, cuando el tema son las importaciones, el tema son las tarifas que vuelven a saltar. O sea, mientras esto ocurra, por más reforma laboral que tenga, no se va a resolver. El tema es la caída de las ventas, y para buena parte de estas cuestiones tiene que ver con el tipo de cambio también, que hace finalmente que yo traiga más barato de Brasil cualquier cosa, me animaría a aseverar, prácticamente cualquier cosa, también este tipo de productos finales, y no los produzca en la Argentina. Sacan informe de CEPA sobre esto ahora. Sí, probablemente mañana pasado está en la calle. Tremendo dato, ¿eh? Si tenemos un poquito de autoestima, más o menos las agendas andan bien, esto debería ser parte de lo que se hable en los próximos días en la Argentina, porque el dato es tremendo. Muy buena columna y producción. Podemos decir Hernán. Fideo de Albaña y un montón de otras cosas más ahora, lamentablemente. Ya, es el genérico. Nos vamos otra vez con Irina Hauser, porque sigue habiendo novedades en causas muy importantes. En este caso, Causa 3 tiene su portada. Me he olvidado de esta portada, lo bien elaborada que estaba. ¿Se acuerdan cuando hicimos el juego y participamos? Creo que las hemos sacado. La más difícil era los 3 estados allá arriba, el gaseoso, líquido y sólido. ¿Se acuerdan? Pero muy bueno. Y las 3 de la AFA, espectacular. Bueno, 3 empanadas, en fin. ¿Qué novedades, Siri? ¿Cómo quedó el 3, no? Sí, quedó. Hoy me contaron en Casa de Gobierno que más allá del triunfo electoral, etcétera, etcétera, es un impacto sobre la imagen de Karina Milei muy fuerte, sobre todo respecto de Karina Milei y la sociedad, digamos, ¿no? Sí, sí. Que eso quedó y el gobierno lo sabe, lo tiene muy, muy en cuenta.
Y yo te diría que hay preocupación en la Casa Rosada, porque si bien hasta ahora, al principio por ahí, cuando aparecieron los audios de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, había especulaciones con que iba a quedar detenido, que iba a ser arrepentido, Sí. tanto él como las otras personas que están señaladas también en sus audios, ¿no? Bueno, no, hasta ahora no es que se produjo eso, la causa tiene mucho movimiento, y te diría que una de las cuestiones reveladoras respecto de que eso es así y que hay temores es que Diego Españolo volvió a cambiar de abogados. ¿Otra vez? Sí. ¿Respecto a la semana pasada? No, lo cambió la semana pasada. No, cambia la semana Que es pasada. cuando dijo son audios generados por inteligencia artificial. Sí, o sea, cambia de abogado y cambia de repertorio. Sí. Porque... Bueno, a eso se dedican los abogados básicamente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí, bueno, en este caso también lo que sucede es que Diego Españolo más o menos venía siguiendo una línea, porque él mismo había hecho una presentación por escrito ante la Cámara Federal, ¿no? Donde antes de tenerlo a Mauricio Alessandro de abogado, Sí. donde no negaba el contenido de los audios, dejaba abierta la posibilidad de cuestionarlos, y lo que sí cuestionaba era lo único que está cuestionado ante la Cámara Federal, que es si violaron la intimidad o no. Pero lo que dice ahora, el gran cambio, es que está diciendo que los audios son falsos. Claro. Pasan de decir son falsos, están editados. Sí, más vale que están editados. Están editados porque falta fue lo la primero voz. que dijo, no Españolo, fue lo primero que dijo el gobierno para Sí. defenderse del tema. ¿Te acordás? Sí, sin Cuestionaban embargo... la fidelidad de los audios. Sí, sin embargo, no sé si recuerdan, cuando estaba en campaña, Javier Milei, desde Sí. Loma de Zamora, que dijo, Españolo es un mentiroso. Claro. Por el contenido de los audios. Me lo tendría que haber dicho, Sí. me lo tendría que haber contado. Entonces, no Sí, solo después, eso, y después dijo, ¿para qué se va a llevar el 3 si se podía llevar el 100%? si se podía llevar el 100. Esa defensa es extraordinaria. Es espectacular. Bueno, y además termina propiciando su salida, Además. ¿no? Claro. Entonces, es un poco difícil sostener esta nueva posición que se da en momentos en que la Cámara Federal, la Sala 2 en este caso, tiene que tomar una definición cuyo foco no es si el contenido de los audios está editado, no. Es en realidad la discusión, porque lo que plantearon los dueños de la droguería suizo-argentina en su momento, es la droguería que está acusada justamente de haber gestionado parte de los pagos, es si los audios violaron la intimidad. ¿Se entiende que es otra la discusión? Ujú. Es muy loco lo que pasa, porque van corriendo el foco y ahora se trata públicamente de si los audios están editados, si son falsos, pero la discusión jurídica es otra. Y la discusión jurídica es si esos audios pueden haber dado lugar al comienzo de la investigación, Sí. y que a partir de eso el fiscal comenzará a juntar prueba. Ese Con lo es cual, el foco de si la eso discusión. ocurre, se caería todo lo que el fiscal juntó como prueba, porque parte de algo que no está, que no vale, digamos, por decirlo muy rápidamente, a pesar de que, corregime, el fiscal dice, está bien, pero nosotros encontramos un montón de información que más allá de los audios va convalidando que acá había algo raro. Sí, pero todavía no la mostraron. Bien, Todavía no puso todas las cartas sobre la mesa el fiscal. entiendo. ¿Por qué? Porque no llamó a nadie indagatoria, entonces no sabes, y todavía están con secreto de sumario haciendo medidas, o sea, entran y salen del secreto de sumario, haciendo medidas muy importantes. Pero Ahora, perdóname, ¿pero es para proteger alguna cuestión o porque cree que es importante preservar esta...? el secreto de sumario se pone en general cuando vas a hacer medidas como allanamientos, que Para no tocar podés timbre. avisar, Claro. que no podés alertar. O sea, entonces él lo que está haciendo es protegiendo los pasos de la investigación. Y sí, está juntando material de distinto tipo sobre operaciones en la compra de medicamentos a través de la agencia en discapacidad, sobre posibles pagos de sobornos, Bien. facturación y demás. Escuchemos a
al nuevo abogado de Diego Españolo. Diego Españolo tenía hasta hace unos días a una defensora oficial, muy buena además, Florencia Plazas, y decide pasarse a este abogado mediático, Mauricio D'Alessandro. ¿Cómo explicaba Mauricio D'Alessandro la nueva teoría sobre los audios? Dale. Un segundo, Reinaldo, sí. perdón. Lo llamo para que me explique. Sí, la causa está en secreto hace 50 días. Sí. Nosotros no tenemos acceso a la causa. Lo único que tenemos acceso a lo que nos brinda Mauro Federico. Eso que Mauro Federico brinda y suministra a la justicia es falso. Es falso, el diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue alterado. Pero perdóneme, entonces, ¿la voz no es la voz de Españolo? ¿El que habla no es Españolo? Sí, entendemos que no, porque ese diálogo no existió. Ahora, yo le puedo mandar a tu productora, Juliana, ahora mismo un video que hicieron falso, mío, de ayer hablando ante la cámara, diciendo que los audios de Españolo, no sé, es decir, te lo puedo mandar en este mismo momento y vos lo podés ver. O sea, pero lo que se puede hacer como manipulación es infinito ahora, eso estamos de acuerdo. Y eso pasó, eso es lo que decimos nosotros. Bueno, lo que pasa es que lo que llama la atención, doctor, es que Españolo, hasta ahora, 50 días después, 60 días de que se difundió esto, nunca dijo que era falso. Por eso la sorpresa cuando usted aparece, toma la defensa y dice esto. Por eso digo, yo enseguida en la producción dijimos, vamos a llamarlo al doctor. Reinaldo, él tenía otros abogados y seguramente pensaron que hasta no ver todo y no poder comprobar todo y no poder realizar una pericia y demás, convenía esperar. No es el caso de lo que yo sostengo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay parte de la explicación, creo que hay. Bueno, está bien la pregunta de Reinaldo Sietecase. Y sí. Y la respuesta de Alessandro está dentro de... bueno, está dentro de la regla. Hace equilibrio para tratar de sacar una respuesta digna. Pero pero más o menos porque alimenta la confusión. No, por eso digo, hace equilibrio para tratar de sacar una respuesta digna, no lo consigue. ¿Por qué alimenta Primera la cuestión, confusión? además, no se olviden que Diego Españolo es abogado. Diego Españolo es abogado. Sí. Digo, está bien, es la persona implicada, pero sabe defenderse, puede defenderse. Y de hecho... Está bien, nosotros somos comunicadores y no siempre en nuestra vida personal explicamos las cosas de la mejor manera. Está bien, decidiste cambiar de estrategia, pero... 50 decir días 3 meses después que esa conversación no existió, cuando la confirma el gobierno, la confirma Fernando Cerimedo cuando declara como testigo. Te voy a decir algo más. Lo echan del gobierno. Lo echan del gobierno por eso. Lo echan del gobierno con esa fórmula. Pasó otra cosa en el medio. Pasó otra cosa. Hubo una elección. Hubo una elección, por supuesto. Hubo una elección. Hay un dato que pasó un poco inadvertido, pero que es que Españolo entregó ante la Cámara Federal, insisto, un escrito hecho por él, no por su defensor oficial. Hecho por él, firmado por él, hecho en primera persona, donde, te repito lo que te dije antes, él no desconoce los audios. Y en un momento pone una frase muy llamativa, que es que dice... Bueno, y no entiendo por qué no están investigando a otros funcionarios mencionados en los audios. Esa es una declaración de Españolo. ¿De Españolo? Probablemente hablando de... Probablemente hablando de Lule Menem y de Karina Milei. Y claro, ¿de quién va a hablar? Por Garbellini era... Garbellini. Sí, pero a Garbellini sí lo están investigando. Claro, tenés razón. Está imputado Garbellini, ¿Qué pasa que tiene no investigan defensa. para arriba? ¿Qué pasa que no investigan a otros? No, claro. Es alucinante ese texto y ese que es un texto de Españolo. Es un texto de Españolo. Que Alessandro no va a poder decir... y por ahí era inteligencia, era escritura artificial. Por ahí se desmayó y tuvo una... No, bueno, capaz que dice, le sugirieron que... Sí, bueno. Está bien. Dale. Ahora, quiero volver un poquito atrás. En este momento, en el centro de la investigación de la causa 3, más allá de la elección, en el centro está la validez de esos audios. Y si eventualmente alguien decide, o algún sector del Poder Judicial dice, esto no vale... si desacredita todo lo que el resto de la Fiscalía fue investigando. Eso es lo que está en juego centralmente. Entonces, toda la argumentación
es un poco para esto, para generar también ruido. Y además acá hay una cuestión. Hay un rumor muy grande de que aparezcan los audios completos. Cuando dicen los audios están editados, es verdad, porque falta el interlocutor o interlocutora de Españolo. Claro. La persona con la que Españolo habla. Eso no lo conocemos todavía. Y yo casi que te diría que me juego por pensar que o es algún libertario, o es alguien del gobierno, o es alguien vinculado, enviado. Sí. Algo ahí hay. Y seguramente Españolo sabe quién es esa persona. No, seguro sabe. No, lo que hay que ver es si hace la lectura de la escena de poner en juego eso. Porque si eso se puso en juego desde ese lugar, desde adentro del gobierno, era para una discusión interna que hay que ver si no quedó saldada eventualmente también en la elección o cómo avanza eso. Yo te diría que me parece que no quedó saldada. Bueno. Porque esto es lo que está generando preocupación en el gobierno. Entiendo. Que se escuche el audio completo. Bueno, yo te voy a decir algo y nos vamos a la tanda porque si no, Julián se va a enojar. Yo te digo una cosa, hay cierta calma porque la elección reacomodó, por supuesto, ganadores y perdedores dentro de la interna del gobierno. Sí. Pero no es una interna que esté para nada resuelta. Y lo que estamos viendo es una tensa calma. Pero hay quienes van a empezar a tomar algunas decisiones en los próximos días para tratar de hacer, me van a entender fanáticos de videojuegos, la fatality, algunos de los integrantes de la... Me quedé afuera. La fatality, se los cuento. Knockout. Bueno. Knockout. Bueno, y mirá si la fatality está... Depende de quién tenga, de qué lado está, digamos, de ganadores y perdedores después de la elección, ¿no? Pausa y tenemos más QR, dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela.
Los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, muy bien, estamos en el último tramo de QR. Vamos a scrollear para que suelten pantallas un ratito a la noche, por lo menos. Y vamos a arrancar con Pablo Quirno, hasta hace muy poquito secretario de Finanzas, pero actual canciller de la República Argentina, que tuvo una frase que según Mariano Hamilton, desafortunada de por sí, pero según Mariano Hamilton se arrepiente. Yo no estoy tan seguro. No dije eso. A ver, vamos, dale. Vamos a ver un presidente, como vimos en Nueva York, un presidente que va a estar trabajando incluso para la Cancillería. Bueno, o sea, es un poco, desde mi perspectiva es un poco irrespetuoso decir que bueno, o sea, la Canciller trabaja para el presidente. Está bien. Pero sí, a ver, tenemos un activo fundamental. Porque hasta ahora siempre hemos visto una Cancillería donde las reuniones, generalmente era el canciller, podía ir el ministro de Economía, no iba el presidente a reuniones con los inversores habitualmente. Correcto, o sea, este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para recoger inversiones. Y eso también es un buen uso de su tiempo. Acá a veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo. Hay que estar enfrente de los decisores todo el tiempo. Pero además nuestra historia no precisamente... Bueno, es justamente... Tratás un tema fundamental, que es la credibilidad. Claro. Y la credibilidad va a estar cimentada en cada paso que nosotros damos. Nosotros se acabaron los dichos. Nosotros vamos a los hechos y a los resultados. En esos hechos y resultados es donde los inversores dicen, bueno, este es un lugar donde puedo invertir. Han invertido en lugares donde les ha ido bien, en lugares donde les ha ido mal. Si Quirno, en vez de decir, vamos con la valijita a vender Argentina, dice a vender la marca Argentina... O a buscar inversiones. No estamos diciendo nada. O a buscar inversiones. O a buscar inversiones. Está bien, bueno, la imagen es... Igual la imagen de la valijita no ayuda. No. Qué chavo. Está bien. Pero si se voy a vender marca Argentina, no está se entiende. Ustedes son mal pensados. Lo que pasa, estamos en un momento Lecher, donde estamos discutiendo si el swap no tiene como correlato vender la Argentina.
No estamos es un momento discutiendo cualquiera, en donde o sea, yo te lo quiero remar, pero... En donde Nucleoeléctrica se la están llevando los Perdón, los estamos yanquis. viendo desde el día 1 que quieren vender la Argentina, desde que llegó Milei. O sea, no es que es un proyecto productivo y estamos tratando... No te hagas el boludo. No, lo No vinculo te con la queremos columna de nada. Hernán. Lo vinculo con la columna de Hernán. Si fuera un proyecto, si fuera Argentina proyecto productivo que produce, entonces vas con la valija Si a vender fueras a la productos. feria internacional de Claro. Sí. no sé qué, viste, productiva, Sí, global. Correcto. Bueno, No, qué sé y yo, además, puede ser. ponele que vas a vender no solamente materias primas, sino también puedes vender algo que se está trabajando en Fideos la de Argentina. Argentina. Sí, fideos de Argentina, Sí. ponele. ¿No? Con valor agregado, algún producto con valor Sí, agregado. no pero no sería es el el caso. No sería el caso. El caso acá es, te voy a regalar Nucleoeléctrica Sí. al mejor postor. No, el mejor postor, a vos. No, se juntan. Ni siquiera al mejor postor, a Claro, vos. se juntan dos cosas. Claro. La necesidad de dólares por la joya de la abuela, Sí. más lo geopolítico. Sí. ¿No? Eventualmente. Último scroll, dice la producción, a ver. Lo quiero al canciller, Meme. Lo que vos comprás en oferta, lo que compran los amigos de Caput. Bueno, en la misma línea. Está muy bien ¿no? Me parece que es bastante claro. Un meme dice más que 3 QR al hilo. Bueno, nos estamos despidiendo. Otra vez feliz cumple, que lo hayas pasado muy bien. Muchas gracias. Querida Irina. Muchas gracias. No te fastidies, Mariano, nos llevas a Pero cumplir ¿cuántas años, te voy a veces decir. le vamos a decir, viejo? Ya está. Para vos también hay. Deja que me mimen. Claro. Pues ya te saludamos el sábado. Abrazo, Mariano. Es verdad. ¿Cómo llega el 37? ¿Bien? ¿Vino bien? Muy bien el 37, Bueno, Hernán Lecher, buenas noches. Como piña por combate de los pozos. No.